Continuamos con nuestra lectura bíblica matutina. Espero que se encuentren bien. Queremos agradecer sus saludos y sus comentarios que nos han enviado. Muchas gracias. Agradecemos también que compartan la lectura con sus contactos. Y si no se ha suscrito a nuestros canales, le invito a que lo haga ahora mismo. Solamente dele seguir, dele la campanita y le estaremos enviando las notificaciones en tiempo y conforme estemos compartiendo nuestros recursos. Así que si no lo ha hecho, le invito a que lo haga, y si ya lo hizo, muchas gracias por unirse a este círculo de lecturas bíblicas matutinas. En el horario que nos esté escuchando y donde quiera que se encuentre, le agradecemos que nos permita entrar hasta su hogar, y muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Y sobre todo, le pido que siga orando por este ministerio para que el Señor siga bendiciendo a cada uno de los integrantes. Muchas gracias pues por estar con nosotros. Le voy a recordar que estamos en el capítulo 17 del libro del profeta Isaías, y el día de hoy vamos a concluir este capítulo. Daremos lectura del versículo 7 al versículo 14. De manera que yo le invito a que lea con nosotros o nos escuche y pongamos mucha atención a lo que dice esta bendita palabra de Dios. Isaías 17, 7 al 14. En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que la plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépitos como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Amén. Hasta aquí termina este capítulo, hermanos y amigos. Vamos a hacer unas breves consideraciones. Como le he comentado muchas veces, hay lugares, hay palabras y hay en algún momento cosas que nuestro entender no las comprende, pero Dios nos enseña en su palabra aquello que Él quiere que pongamos en práctica. Y sé que el Espíritu Santo obra siempre en su bendita palabra. Por lo pronto, haremos estos comentarios. Como hemos leído en estos versículos, precisamente antes de la sujeción de Samaria, ocurrió un interesante acontecimiento. Ezequías, rey de Judá, envió mensajeros al pueblo de Israel invitándolos a volverse al Señor y a celebrar la Pascua en Jerusalén. ¿Cómo es que sabemos esto? Bueno, esto lo registra el segundo libro de las Crónicas en el capítulo 30, para que tome nota y lo lea con calma. Así que la mayoría del pueblo del Reino del Norte se burló de la invitación, e incluso se burló de los que eran los mensajeros. Pero algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén y tomaron en cuenta la invitación que hizo el rey para que vinieran a Jerusalén y se humillaran. Así que en los días finales, antes de que las fuerzas asirias ejecutaran el juicio que Dios mismo había preparado para la rebelde Israel, una vez más el Señor demostró su amor. Dice, algunos enfrentándose a tiempos difíciles mirarán a su Hacedor.
sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Hermanos y amigos, eso todavía ocurre en nuestros días. Cuando la tragedia nos golpea, algunos se arrepienten al comprender que es imposible escapar por ellos mismos del juicio de Dios, ante el cual nada se puede hacer. Incluso las ideas religiosas de que dependieron se evaporan ante las situaciones y eventos que se viven como juicios o como momentos que hemos pasado. Únicamente, hermanos y amigos, el único que perdura es el Señor, nuestro Dios. Y aquellos que se vuelven a Él arrepentidos encontrarán siempre refugio. Sin embargo, como sabemos, la reacción más frecuente ante el juicio de Dios es continuar obstinados en la incredulidad. El impío persiste en su rebeldía y se queja diciendo: ¿cómo puede Dios hacernos esto? Nunca podría creer en el Dios que hace cosas tan terribles y malvadas, según ellos. El incrédulo no logra entender la invitación divina que está implícita en el problema, porque cuando vivimos cosas difíciles viene una invitación al arrepentimiento. Así que la invitación está implícita en el problema o en la situación, pero el incrédulo no lo ve. Así fue y así será siempre. Recordemos que la misión de Isaías fue la de anunciar el juicio que Dios y también hablar maravillosas palabras de consuelo. Pero Dios usó esas palabras para endurecer el corazón de su pueblo incrédulo y rebelde. Según las palabras de Dios, la misión de Isaías era sencilla: embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos. Esto lo vimos en el capítulo 6. Pero los versículos continúan diciéndonos que Isaías no dejó duda alguna sobre la razón del juicio que anunciaba. Sería la desolación total, porque el mismo pueblo que Dios había apartado para él había olvidado todo lo que había hecho por él y le había vuelto la espalda. El pueblo no percibía la determinación del juicio que había en la mente de Dios, y por eso ellos continuaban en su rutina cotidiana, sin percatarse de la sentencia que se avecinaba y sin preocuparse por las advertencias que les hacía el profeta de Dios. En su sermón tocante a los últimos días, recordemos, Jesús destacó el mismo fenómeno. Él dijo en Mateo 24: pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y para culminar estos versículos de este capítulo 17, veremos cómo Isaías cambia su enfoque y describe la destrucción venidera. El profeta vio y escuchó un numeroso ejército que se acercaba con un ruido ensordecedor. El cuadro que nos dibuja se puede apreciar mejor si uno ha oído alguna vez desde lejos el estrépito que hace una multitud. El bullicio de un estadio lleno de personas que vitorean en su equipo se parece al bramido de las olas en el mar. Pero aquí no hay nada que celebrar. Este fragor emana del ejército del juicio que está en marcha. Isaías lo identificó claramente y expresó su pesar. ¡Ay, qué estruendo! El juicio de Dios iba a venir sobre Damasco e Israel, pero todavía había esperanzas. El Señor Dios Todopoderoso continúa controlando estos sucesos. También los cielos se oscurecerán para Judá y para Jerusalén, y Asiria llegará incluso a sitiar a esta última. Pero Dios librará a su pueblo en una sola noche. Al romper el alba, 185,000 soldados asirios van a estar muertos y Judá y Jerusalén estarán a salvo. Al tiempo de la tarde, he aquí el terror, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan, la suerte de los que nos saquean. Así lo describe Isaías. Este último versículo del capítulo nos ayuda a comprender el próximo episodio de esta profecía que leeremos con el favor de Dios, si Dios nos permite, en el capítulo 18, en nuestra siguiente lectura bíblica matutina. Por lo pronto, yo le invito a que oremos y recibamos esta palabra en nuestro corazón. Señor, te damos gracias por tu palabra, la recibimos en nuestro corazón, aplícala, Señor.
tú eres un Dios de juicios, pero también un Dios que llamas al arrepentimiento. Y en medio del problema, en medio de la situación, siempre viene una invitación a que volvamos, Señor, nuestro rostro hacia ti. Gracias te damos por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos, y no se olviden, aquí les esperamos el día de mañana con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. Por lo pronto, que la paz de Dios sea con usted.